Nuevamente voy a apoyarme en trabajos que no hice yo. En el caso del financiamiento de las infraestructuras mediante contribución de mejoras, el caso de Ecuador, de Diego Aulestia y Vanessa Rodríguez, que ambos trabajaban en el Banco del Estado del Ecuador. Entonces la perspectiva de su trabajo es cómo el banco apoyó o sigue apoyando a los gobiernos locales en la instrumentación y aplicación de la contribución de mejoras. Y el segundo caso, que es el de Colombia, documentado por Oscar Borrero, que ha escrito mucho sobre el tema de contribución de mejoras. Oscar es evaluador y entonces su enfoque es cómo evaluar la contribución de mejoras. En el caso de la base suelo del impuesto a la propiedad, en Mexicali, Ismael fue por muchos años el que coordinaba el apoyo a los catastros en la modernización de catastros por cerca de 20 años, a partir de Banobras, que es un banco que apoya a los gobiernos locales en sus actividades, entre ellas mejorar el catastro. Y Salvador Gómez Rocha, que es su jefe. Y que también hizo, por cierto, su tesis sobre este impuesto en un municipio que curiosamente no menciona él en este documento. Aquí el PowerPoint empezó a no funcionar bien, pero no importa. En Ecuador tienen históricamente una descentralización que ellos llaman a la carta. Es muy pragmática, según se fuera necesitando le daban atribuciones a los distintos municipios, cantones como le llaman allá, y tienen como 3 distintas categorías de gobiernos locales difíciles de entender, con fragmentaciones muy raras, hasta que finalmente se sientan, reformulan la Constitución en 2006 y empiezan a sacar una serie de leyes, y entre ellas una que dice que la descentralización es obligatoria pero progresiva y que hay que instrumentarla. Es decir, es un país que se está fuertemente descentralizando. La nueva Constitución habla del derecho a la propiedad, del derecho a la ciudad y la función social de la propiedad de una manera muy clara. Y se discute mucho el problema de la dependencia de las transferencias centrales. El 71% en promedio de los ingresos de los cantones proviene del gobierno central y genera eso una pereza fiscal. Un fenómeno que no es exclusivo de Ecuador, es muy frecuente en muchos países de América Latina. Tenemos a nivel regional uno de los impuestos prediales más bajos del mundo. Hay hasta países africanos que lo están empezando a tener más alto que varios países de América Latina. Podremos llamarnos federales o centrales, el caso es que en ambos casos dependemos mucho de las transferencias de los gobiernos nacionales. Y eso es uno de los problemas principales para el desarrollo de las ciudades, de los municipios. El impuesto predial es apenas un 14% en promedio de los ingresos propios de los municipios, de los gobiernos locales ecuatorianos, y la contribución especial de mejoras, que así le llaman, es apenas un 7%. Eso de los ingresos propios, porque tienen una gran cantidad de tasas que son con un principio diferente, con el cual completan sus ingresos propios y todo lo demás son transferencias. Aquí hay un ejemplo de cómo las transferencias han ido creciendo del 2000 al 2010 y cómo los ingresos propios han ido creciendo. Es ridículo. Esto es creer que hay una descentralización porque tienen más funciones y estas no corresponden con una autonomía fiscal, es no tener atribuciones, es simplemente ser el que ejecuta las acciones del gobierno central. Desde luego que depende mucho, y no vamos a discutir en detalle ese caso aquí, de si esas transferencias están etiquetadas o no. Mientras más etiquetadas estén, más los municipios son un simple agente de gasto del gobierno central. Mientras menos etiquetadas, más posibilidad de poder hacer algo. Sin embargo, no pueden aumentarlas a su libre albedrío como si pasa con los ingresos propios.
Desde luego que hay todo un tema de que esas transferencias sirven para equilibrar las cargas y los beneficios a escala nacional entre municipios pobres y municipios ricos. Pero creo que hay veces que no hay que exagerar, como hacemos en América Latina y como lo hace Ecuador. El Banco del Estado se propuso entonces crear un programa para apoyar la contribución especial de mejoras, que es un tributo ambiguo, es un tributo etiquetado porque es para ejecutar una obra específica. Entonces eso hace pensar que surge bajo el principio del beneficio. Si recibes infraestructura, tienes que pagarlo. Pero no es voluntario. Tú no puedes decir, mira, este acueducto que va a pasar frente a mi casa, yo no lo quiero. Bueno, entonces no te vamos a construir acueducto enfrente, no te vamos a construir vialidad enfrente de ti, te vamos a brincar. Eso es imposible. Entonces no es voluntario y se vuelve entonces que lo tengo que pagar, es impuesto. También porque depende el pago de la capacidad de pago. Y eso lo acerca a ser un impuesto. Entonces es un tributo que se encuentra entre los dos grandes grupos de tributos, el que se gobierna por el principio del beneficio, pero también por la capacidad de pago. Su hermanito, el impuesto predial, es con frecuencia criticado porque como no tiene un gasto asociado, claro, la gente se rehúsa a pagarlo. Sin embargo, los tributaristas argumentan que precisamente el impuesto predial es para pagar por unos beneficios que se reciben en paquete a nombre de la ciudad. Entonces, aunque el principio es en general el valor del inmueble que refleja mi capacidad de pago, es para beneficiarme de todo el conjunto de servicios públicos de la ciudad. Y pago más si mi predio tiene más servicios, porque es más valioso precisamente porque tiene más servicios. Entonces, estamos hablando de dos impuestos que son en teoría tributaria muy ambiguos o muy semejantes. Sin embargo, la percepción de la población es que la contribución especial de mejoras, yo veo los resultados, con el impuesto predial no lo veo. Y esa ha sido la fortaleza en el caso de Ecuador para poder priorizar la contribución especial de mejoras en sus apoyos que les dan a los gobiernos locales, en lugar de hacerlo tanto con el impuesto predial. También es bastante la lógica que siguen en Colombia. La disponibilidad a pagar la contribución de valorización, que así le llaman allá, es mayor para ese tributo que lo es para el impuesto predial. Aquí se ve en esta gráfica cómo se han movido en Ecuador la contribución de mejoras y el impuesto predial. Antes mucho más alto el impuesto predial y poco a poco la contribución de mejoras ha ido ganando territorio. El programa específico en el caso de Ecuador es el de corresponsabilidad por el buen vivir. Cada cantón propone una inversión en infraestructura. El Banco del Estado le da un crédito para la inversión. Nada nuevo. Generalmente el BID y el Banco Mundial exigen que las obras que se hacen localmente tienen que recuperarse muchas veces a través de contribución de mejoras. Nada nuevo. El cantón establece un pago vía contribución de mejoras, nada nuevo. El contribuyente paga al cantón, nada nuevo. El cantón recupera el 100% del préstamo, nada nuevo. El cantón paga solo una parte del crédito al BEDE. Esta es la novedad del ejemplo ecuatoriano. El cantón se queda con la diferencia. Y la Hacienda, el Ministerio de Hacienda Central, es el que paga el resto de la deuda al BEDE para no descapitalizarlo. Si el cantón decide pagar con otro recurso, que no es la contribución especial de mejoras, tiene entonces que pagar el 100% de la deuda. Y el esquema es voluntario, si quiere lo paga con ese o con otra fuente. No hay tampoco castigo si no lo adopta. Entonces, esa es otra de las bondades del programa. Nadie los está obligando, pero es tan atractivo
porque no van a tener que devolver una parte importante, que entonces instrumentan y crean una cultura de si te vamos a construir algo que pasa cerca de tu propiedad, entonces tienes que contribuirlo. Y el alcalde se vuelve mucho más favorable a establecer un sistema de este tipo, porque va en cada vuelta que lo aplique a enriquecer su tesorería. Desafortunadamente en el documento de Diego y Vanessa no nos dicen qué porcentaje del crédito no se paga, pero parece ser que eso es según cada caso, según las posibilidades de pago y según las condiciones financieras del municipio y qué tanto lo necesitan ayudar. Entonces no parece ser que hay un estándar fijo. El otro caso, el caso de Colombia, es enriquecedor el documento de Óscar Borrero porque nos explica con bastante detalle el método de cálculo de este tributo. ¿Cómo surge? Porque de hecho en Colombia la contribución de valorización, que como dije así le llaman por allá, lo tienen desde 1921. En realidad lo tienen muchos países desde tiempo atrás. En la colonia era un tributo cuando empedraban las calles, se cooperaban todos los vecinos, pero que sistemáticamente lo cobraran, como en Colombia, parece ser que no hay ninguna otra parte en América Latina. ¿Por qué lo cobran desde hace tanto tiempo y con tanta fuerza? Como cualquier otra ciudad latinoamericana, se empieza a principios del siglo XX a urbanizar, necesita infraestructuras, pero la nación es pobre y no tiene plata para transferirles. Entonces los municipios se tienen que rascar con sus propias uñas. Tienen que buscar una opción local y la más obvia es pues que se cooperen los vecinos beneficiados. Comparo con el caso mexicano, que tuvimos la desgracia de ser ricos en petróleo, porque entonces el gobierno federal subsidia a los gobiernos municipales, quienes caen precisamente en la pereza fiscal. Es más fácil tocarle la puerta al presidente para pedirle que me transfiera más de la riqueza petrolera y no tenga yo que tocarle la puerta a mis 100,000 contribuyentes para que me paguen una contribución de mejoras o un impuesto predial. Para mí esa es la explicación fundamental en el caso colombiano, la pobreza de la nación. Venezuela no. Venezuela también petrolero, entonces subsidia mucho los gobiernos locales. Panamá tiene un canal, prácticamente tiene ridiculizados a sus municipios porque todos son transferencias del gobierno nacional. Entonces, gobiernos centrales fuertes crean gobiernos locales perezosos. No sabría qué decir del caso brasileño, porque Brasil tiene municipios muy fuertes y no sé si también hay una historia de pocas transferencias que haya hecho que se empezaran a rascar con sus propias uñas. Casi todas las ciudades lo aplican con fuerza. Bogotá, el 50% de toda su malla vial ha sido financiado así. Medellín, el 60% de sus vías principales. Cali y Barranquilla lo usan periódicamente. Manizales, Bucaramanga y Pereira cada 3 años. Creo que porque cambian autoridades cada 3 años, Magda. Cada 4. Pero antes era 3. Por eso es que cada nuevo alcalde pues buscaba inmediatamente armar su programa de contribución de valorización. En Bogotá, 700,000 millones de pesos se están ejerciendo de dólares solamente en 2013 para construcción de mejoramientos viales y ampliaciones viales. El resto de 8 ciudades en Colombia, el doble nada más en sus programas de gasto de 2013 y 2014. Es decir, estamos hablando de cantidades bestiales. Este es un mapa de todas las obras que se ha comprometido la ciudad de Bogotá. Pueden ver, es una malla impresionante. Todo pagado por los vecinos. Ahora, la concepción de la contribución por valorización es un gravamen especial por obra de beneficio social, así lo define la ley en Colombia, que redunde en un incremento del valor de la propiedad del inmueble. Y esto de alguna manera condiciona el método con el que se debe de calcular,
porque tiene que estar involucrado el concepto del valor de la propiedad del inmueble. No necesariamente una plusvalía, sino un valor del inmueble reflejado por ese beneficio. Y después de leer y leer y leer y releer y releer el texto de Oscar, yo concluí que al menos se tiene que cumplir con 3 criterios. Es el menor de la comparación de los 3 siguientes: el costo total del proyecto, la capacidad de pago del contribuyente y el beneficio total del proyecto. Aquí podemos hacer las comparaciones que queramos. Si el proyecto sale muy caro, pero la gente no tiene dinero para pagarlo, entonces es conforme lo que la gente pueda pagar. Si el proyecto es muy caro, pero no genera el beneficio que se esperaba, se paga conforme al beneficio que generó. Y al revés, si el costo es muy bajo y el beneficio es muy alto, se paga conforme al costo del proyecto. Si la capacidad, zona rica, es muy alta, pero el costo del proyecto es muy bajo, se paga conforme al costo del proyecto. Esto son 3 principios interesantes porque no permiten o de alguna manera impiden que se cobre la generación de un valor por encima del costo de la obra. Afortunadamente, Colombia tiene otro instrumento que es la participación en plusvalías, con el cual sí pueden cobrar el incremento por encima de ese costo. Pero ese lo introdujeron en 1987. Antes de ese operaban con estas limitaciones. Carlitos, sí. Vale decir que ellos por arriba de eso cobran 30%, hasta 30% de tasa administrativa. Ah, sí, eso viene después. Ah, perdón. Pero creo que lo recortas porque creo que no lo anoté. El costo, aquí está, el costo de la inversión es el proyecto, el costo del proyecto más el costo del suelo, más la construcción, más la supervisión, más el financiamiento y, como dice Martín, sí olvidé ponerlo, un 30% adicional. Quiero destacar el caso del suelo porque, por ejemplo, en Venezuela, no sé si antes o todavía con Hugo Chávez, y en el caso de Uruguay, y sospecho que algunos otros países de América Latina, el suelo no siempre cuesta, porque si la obra va a beneficiar a los vecinos y les incrementa su valor, se dan por indemnizados por ceder parte de la tierra, porque el resto de su tierra es incrementada en valor. Creo que esa discusión entró en esta famosa Avenida de Mayo que tanto Eduardo ayer y hoy Luciano nos explicaban, que creó toda esta controversia y esta jurisprudencia en contra de las plusvalías, porque se compraba la tierra con valorización del resto de la tierra. Pero bueno, ese es nada más un detalle. No es el caso de Bogotá. En el caso de Bogotá sí se adquiere la tierra. Pero también es interesante mencionar que Mockus, uno de los famosos alcaldes de Bogotá, con doctorado en matemáticas y exrector de la universidad, y estaba aprobando un proyecto para expropiar una tierra, para ampliar una calle, dijo: ¿y por qué sale tan caro? La mayoría del proyecto es para pagar la indemnización. Pues sí, señor alcalde, es que lo que pasa es que tiene usted que pagarles por la valorización que usted va a generar. Y dijo: y yo soy ¿esos son 10 minutos? Ah, ok. De media hora, 10 minutos, y todavía me falta una presentación y media. Ok, bueno. Se me fue el santo al cielo. Ah, sí. Mockus. Y Mockus dijo: ¿estoy pagando doble por algo que la alcaldía está haciendo? Sí, señor. Y si le dijéramos que además está pagando porque esa avenida va a permitir usar la mayor densidad que usted dio en el plan, es decir, voy a pagar triple. Sí. ¿Y yo soy doctor en matemáticas? Sí. A ver, tráigame esa ley 388 y dónde está esa participación en plusvalías y dónde están todos los instrumentos que no había yo querido implantar y que ahora voy a implantar.
Bueno, eso es este criterio, el costo de la inversión. El de la capacidad de pago. En distintos lugares hacen análisis bastante sofisticados en las ciudades colombianas. A partir de los ingresos de la población, y en Colombia, no sé si sepan, ahí tienen a todo el mundo clasificado en 6 estratos. Entonces, unos pertenecen al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 o al 6. Es como las castas en la India. Entonces, cuando te presentan a alguien, le preguntas, ¿y tú de qué estrato eres? Entonces, no, yo soy 6, por favor. Deberían de actualizarlo porque hay unos que son 6 plus y 6 plus, etcétera. Pero lo chistoso es lo siguiente, no te preguntan de qué estrato eres, te preguntan dónde vives y te diré de qué estrato eres. Entonces dices, soy de Rosales. Ah, eres estrato 6. Sí, pero soy el chofer. Ah, pero eres estrato 6. Hay una serie de distorsiones por el lado de los ingresos. Entonces, a veces se utiliza los estratos o a veces si hacen una verificación de lo que hizo la población beneficiada. Menos el consumo básico, tanto el fijo como el variable. Y de eso suponen que lo que sobra, una especie de residuo, como el que explicaba yo en la mañana, de ese residuo la gente lo dedica para ahorro e inversión. Y entonces deciden que un 10%, por ejemplo, lo toman para que sea el monto que se va a pagar en esa inversión llamada obra pública que vas a pagar a través de la contribución de valorización. En el caso de los inmuebles no habitacionales, es el conjunto de las ventas netas por un 5%. ¿De dónde salió el 10% y el 5%? Me late que utilizan el método dígito hidroaeólico, es decir, más o menos, o como decía otro economista, Samuel Jaramillo, es el método de los dígitos oscilantes. Y se imagina uno la computadora ahí en una hoja de Excel donde le pongo ITER y se ponen a una iteración tan compleja que están los dígitos oscilando. No, es más o menos tanto. Entonces son estos dígitos que están oscilando, ¿no? Los valuadores, ¿hay valuadores en la sala? No les dé vergüenza, nadie es perfecto. Nuestro colega chileno es valuador, válgame, bueno. Entonces, todos los valuadores excepto los chilenos usan mucho los dígitos oscilantes. Y aunque es sofisticado el sistema colombiano para el cálculo de las contribuciones de mejoras, hay mucho dígito oscilante. El principio del beneficio hay básicamente 2 métodos. También después de leer mucho estos textos, espero no equivocarme en mi interpretación. Una es el incremento del valor manifestado en el mercado, comparando cuánto vale con el proyecto y comparándolo cuánto vale sin el proyecto. Y para eso pueden hacer 2 avalúos residuales, cuál va a ser el nuevo uso con esta nueva infraestructura, calculo mi residual, cuál es el uso con la infraestructura actual, calculo el residual y veo cuánto subió. O puedo hacer un muestreo, pero quiere decir que tengo que hacer un muestreo antes y después de la obra. Entonces no lo puedo hacer sobre la obra que se está queriendo financiar, porque además en Bogotá muchas veces esta contribución se paga anticipadamente. Entonces hay que ir a otro caso que se haya hecho en el pasado. Si hay un país donde monitorean el mercado inmobiliario, es Colombia. Entonces, las lonjas, que así le llaman a las cámaras de evaluadores, tienen bases de datos de tiempo bastante atrás. Entonces, los catastros tienen mucha información, entonces esos estudios son más fáciles de hacer. O si no, hacen modelos hedónicos, que ya son regresiones más sofisticadas, donde ya no son los dígitos oscilantes, sino que es a través de un trabajo más científico, de observación estadística modelada. El otro sistema es el de factores. En todo este tema de la evaluación, los valuadores brincan de un lado a otro. Datos duros del mercado procesados estadísticamente o factores, y ahí es donde entran mucho los dígitos oscilantes.
a veces muy fáciles de medir. ¿Cuánto aumenta la velocidad? Porque emitieron una nueva vía. ¿Cuánto se reduce el tiempo de traslado? ¿Cuánto se reduce el costo de operación del transporte público? ¿Cómo mejora la calidad de vida? Que eso sí está más difícil, ¿no? ¿Cuál es el cambio de uso del suelo que se puede esperar? ¿Cuál es la densidad que se puede esperar? ¿Cómo se integran las vías al resto de la trama vial? ¿Se recupera un área que está muy deteriorada o no? Todo con factores. Entonces es una o multiplicación de factores o suma de factores. Yo lo que digo es, ¿por qué no vas y le preguntas al mercado? Por eso mi insistencia el día de ayer, que yo le decía a Cintia, y bueno, ¿y registran ustedes los precios de mercado en esa extraordinaria base de datos que están haciendo? Porque si hay un indicador que sintetiza lo que está pasando en la ciudad en un punto específico, es el precio de mercado. Eso es el indicador más integral. Hacerlo a través de una suma de un montón de factores o preguntarle al mercado, yo prefiero preguntarle al mercado. No es fácil y el mercado no habla muy bien y a veces habla en chino, pero es preferible preguntarle al mercado. El siguiente tema que tienen es, ya que sé cómo lo voy a, cuáles son los beneficios, cómo lo distribuyo espacialmente. Y hay desde temas muy sencillos, muy viejos, de el que tiene frente a este beneficio tiene que pagar. Y los que están atrás, bueno, pero que paguen menos. Entonces empiezan a surgir una serie de franjas y hasta dónde nos vamos. En el caso de Colombia hay dos esquemas, o el local con poquitas franjas, o el general con tantas franjas que en el caso de Bogotá llega más allá, que fue uno de los problemas por los cuales el alcalde tuvo que suspender este año en el caso de Bogotá, que yo estaba a 11 kilómetros de la vía y tengo que contribuir, pues ¿cómo me beneficia esto? Bueno, es que es una carga general. ¿Por qué no me la cobras mejor a través del impuesto predial? Entonces surgen esas franjas o contornos y hay, bueno, no entro en detalle, el efecto de radio versus áreas, versus hacerlo con regresiones con modelos hedónicos. Aquí está el ejemplo de Medellín, que tienen esquemas muy sofisticados, sale mejor ahí en la pantalla, es el cálculo que hicieron de todas las obras que tienen previstas sin los proyectos y el cálculo con los proyectos. Como pueden ver, estos contornos se modifican por estas líneas que son de hecho los proyectos. No crean que los de Medellín no saben trazar una vialidad, es que está lleno de cerros. Cerros, sí conocen ustedes que es un cerro aquí en Argentina, ¿verdad? Okay. Porque allá en Holanda no. Yo hasta me quedo pensando si por eso la exportaron ustedes una reina para allá, para que estuviera acostumbrada a las tierras planas, ¿no? En Bucaramanga, este es un ejemplo de sus franjas de beneficio y cómo van disminuyendo desde el centro hacia la periferia. El tributo con menor problema es este. En Bogotá, excepción Bogotá, que hubo un rechazo porque exageraron con la idea del beneficio general. Y entonces lo que hizo el alcalde es suspender el cobro y pagar todas las obras con deuda. Hay encuestas de aceptación del tributo que van, según ciudad, entre 70 y el 90%. Aún en Bogotá, solo el 30% prefiere la deuda y el 50% quisiera regresar a la contribución de valorización. En el caso de Bucaramanga, los pobres piden hacer el pago. Replicable en todos los países porque todos lo tienen, pero pocos lo aplican. Me queda creo que 10 segundos para explicar el caso de Mexicali y ya pues lo van a tener ustedes que leer en casa. Son las láminas de la 18 a la 32, no da tiempo de presentarlas. Bueno, a ver si en algún tiempo, pero ahí las pueden ver ustedes y hay grafiquitas y hay planitos bonitos. Nada más digo que Mexicali es una ciudad fronteriza, Estados Unidos está acá, México está de este lado. Sí, por eso me gusta este plano donde México está arriba de Estados Unidos, ¿no? Del otro lado de la frontera, el pueblito que es subsidiario a Mexicali se llama Caléxico,
Se llama Mexicali porque es México, California. Ya ven que en Estados Unidos, tú preguntas a un americano, ¿de dónde eres? Ah, yo soy de Wichita. ¿Y tú de dónde eres? De África. O sea, son equivalentes un continente con una ciudad. El americano tal vez te diga que es de California, pero si yo le digo que vengo de Oaxaca, no va a tener idea. Ah, pero yo estoy obligado a saber que California es un estado. Y por eso de este lado se llama Caléxico, California, México, y de este lado se llama Mexicali. ¿Y por qué no se llama de este lado? Bueno, el problema es que se llama, el estado es de California. Debería ser Cali en todo caso, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver, es una ciudad central e hicieron un modelito para poder calcular todo el valor del suelo y decidió el alcalde suspender el pago de la construcción y solo cobrar por el suelo. Logró un incremento significativo y lo más interesante es que después de 23 años todavía siguen con el mismo esquema. Otras ciudades lo adoptaron, municipios vecinos, Tijuana, más famoso para todo el mundo, pero lo abandonó hace 2 años porque no faltaron los valedores que le dijeron, ¿y toda esa construcción gratis? No, cóbrala. Ahí vienen todos los argumentos teóricos y prácticos para hacer, adoptar una base valor. Que solo en América Latina, bueno, ni tan latina, se usa en Belice y en Jamaica, que son de habla inglesa, y en algunas otras islas del Caribe inglés. Pero es un impuesto de Henry George, el inspirador del Instituto Lincoln, que lo aplicaron de inmediato en Dinamarca desde hace un siglo. Varios condados de Australia lo tienen, Nueva Zelanda, también en Estados Unidos, Kenia, Zambia, Zimbabue, Malawi y Sudáfrica. Sudáfrica lo cancelaron hace poco. Estonia, Latvia y Ucrania, Jamaica, Belice, y hubo 5 intentos para establecer la base solo suelo en Argentina en la primera mitad del siglo XX. Alguien comentaba en la mañana que Henry George anduvo por acá y los convenció, pero generó tanta ámpula que todos los terratenientes dijeron no. En venganza, en América Latina tenemos una sobretasa a los baldíos, que es como un impuesto solo al suelo medio deformado. Y en algunos países tan fuerte como Brasil, que ya explicaba Paulo, este incremento si no ocupas tu baldío, que también lo tienen en la ciudad de Mexicali. Y bueno, pues si no hay más tiempo, nos quedamos hasta ahí.